Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, representando al sector privado, al sector empleador. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Lo primero, ayer este decreto presidencial de que se trabajará media jornada, el decreto ejecutivo 726 para el miércoles 1 de mayo sorprendió a todos y no gratamente a los trabajadores, que ayer dijeron, bueno, que se oponían a esto, que no fueron consultados. El ministro de Trabajo dijo que fue en consenso con los trabajadores y lo que hicieron fue anunciar que van a marchar desde las 8 de la mañana. Si es que el gobierno quería evitar marchas, pues las hizo madrugar. Muy buenos días, Verónica, Milton, a todos los radioescuchas. A ver, cuando se trató la ley de feriados, que no es la primera ley, siempre hemos tenido algunos movimientos, lo que se buscaba en su inicio conceptualmente era una previsibilidad de cómo se iban a distribuir estos. Sin embargo, y esto sí lo voy a decir a título muy personal, el feriado, esta ley de feriados rompe principios fundamentales de historia, rompe principios fundamentales de días cívicos o de días tan importantes como el 1 de mayo. Yo personalmente coincido con el sector trabajador. El 1 de mayo es el día del trabajo, ese es un día que hay que respetarlo. La misma situación a mi criterio pasa con un 10 de agosto, que fue un día emblemático para el país por más de 180 años. El 6 de diciembre. ¿Respetarlo trabajando o con...? Respetarlo con el feriado que siempre hemos tenido. O sea, con vacación. Sí, es una vacación. Y si cae un lunes, un miércoles, un domingo, un sábado, es otro tema. Cuando las sociedades respetan su historia, se están respetando a sí mismas, están validando su historia y preparándose para un futuro. Eso por un lado. Por otro lado, para precisar el tema del calendario de feriados al que usted se refiere, por ejemplo, el 1 de mayo pasa al 3 de mayo. Ese es el tema de la inconformidad. Por ejemplo, el 10 de agosto pasa al viernes 9 de agosto, porque cae sábado. El 2 de noviembre pasa al 1 de noviembre. El 3 de noviembre pasa al lunes 4 de noviembre. Es decir, ese movimiento es lo que... Yo creo, hay días que se podrían mover y hay días que se deben ser respetados. Uh-huh. O sea, como digo, no me imagino yo un 6 de diciembre, que es el día de Quito, estar trabajando como que fuera un día más de la semana. No es un tema de mover para ver cómo acomodamos feriados. Además, que la otra cosa, si tenemos ya un calendario de feriados, más allá que lo comparta o no lo comparta, igual tenemos, según decreto, mediodía del 1 e igual se mantiene el 3. Pero yo quisiera dejar algo sentado aquí nada más, para la ley de feriados tenía que haber un presupuesto desde el Estado, o sea, había una proforma presupuestaria para ver cómo se iban a cubrir esos valores, porque eso lo exige la norma constitucional. Y ese es un tema que nunca apareció, o sea que hasta podríamos decir que esa ley tendría falencias en su origen, uh-huh, falencias jurídicas en su origen. Pero bueno, son cosas y casos que a veces tenemos que vivirlos y sobrevivirlos. Bueno, en todo caso, ¿por qué cree usted que hizo el presidente? No creo que el gobierno haya hecho esto del feriado decidido ayer o publicado ayer para reconocer lo que usted está diciendo. No. Sino por evitar las marchas, por contrarrestarlas o por tener vacación para ir a ver cómo marchan. No sé cómo. Yo creo que hay muchas cosas que no acabo de entender, pero eso más bien habría que preguntarles al mismo presidente por qué solo mediodía y no el día completo. O por qué no solo mediodía, pero a partir del mediodía. O a partir del mediodía, que serían las 2. Más bien, yo creo que el Ecuador está atravesando un momento crucial, el tema del famoso diálogo nacional por el tema de la seguridad social que se está hablando tanto. Es un tema que obviamente nadie va a cuestionar, que la situación del IES es complicadísima. ¿Y por qué comienzo con el IES? Es por esto, porque si nosotros hablamos del IES y no lo vinculamos directa e inmediatamente con el tema laboral, estamos tratando de caminar solamente con una pierna. No funciona, no es tan fácil. Si nosotros vemos que en el 2014 manteníamos una tasa de empleo pleno del 49,6, casi 50%. Y vamos viendo que a partir de la ley de injusticia laboral o denominada justicia laboral del 15, donde se puso sobre rígido todo, vemos que el empleo pleno sigue cayendo
a niveles como los que tenemos ahorita del 38%. Pero si tenemos un empleo pleno del 38%, resulta que el número de aportantes al IES también ha caído. Entonces, cuando se habla de la seguridad social o se habla del empleo como que fueran dos temas completamente desvinculados, es hasta casi irresponsable, porque son temas que van completamente de la mano. En este instante ya no hay cómo seguir negando verdades. Como se decía, es cuando la realidad supera la ficción. Ya está claro que en el Ecuador la generación de empleo está bloqueada. Salvo contadas excepciones, nadie quiere contratar. Nadie quiere contratar, ¿por qué? Porque hay una sobrerigidez laboral que vuelve insoportable el manejo. Hay un problema, no que los empresarios no quieren crecer, no que los empresarios quieren cuidar sus utilidades. Mientras más utilidades se generan, más producción hay, más empleo se requiere inclusive. Pero con unas normas como las que tenemos y unos costos de desvinculación donde es indistinto si el trabajador es bueno o malo, igual desvincularlo parecería un premio, la situación se pone muy compleja. Y dejemos en claro, nadie quiere contratar para desvincular. Por el contrario, cuando alguien contrata, capacita, hay un proceso inclusive de acomodación dentro de las empresas para que el nuevo trabajador ingrese, se interrelacione y se arma un equipo de trabajo. Estar cambiando de equipos de trabajo cada cierto tiempo es absolutamente improductivo, antieconómico. O sea, para verle el lado que a veces nos dicen a los empleadores es que lo que quieren es no pagar utilidades. No hay tal. El Ecuador es el único país del mundo que yo conozco en el cual el trabajador y el empleador son socios. Y son socios en términos prácticos y reales, porque de las utilidades de las empresas hay un porcentaje antes de impuestos, que es del 15%, que va a los trabajadores. Eso solamente pasa con los accionistas y un socio que no cubre los riesgos. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Que se creen más empresas, que haya más emprendimientos, pero que sean emprendimientos sostenibles en el tiempo y que generen utilidades. No solamente emprendimientos que mueren al año y medio o con suerte a los 2 años, porque ya cuando comienzan a crecer y necesitan contratar, hasta ahí llega el emprendimiento. Son las 7:19. Conversamos con Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a hablar sobre la reforma laboral que se plantea. Rodrigo, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios tuvo el martes una nueva reunión sobre esta reforma laboral. Quisiera preguntarle cómo están eso de los consensos. ¿Han logrado ya tener líneas de consensos? A ver, la penúltima reunión, el ministerio nos había planteado a los 2 sectores que hagamos las propuestas. Obviamente son propuestas que se las presenta de manera formal, no es solamente una conversación de amigos. En esta reunión lo que se hizo fue se leyeron las propuestas y en base a esas propuestas el ministerio elaboró una matriz que en este momento sigue siendo un borrador. Ese es un tema que ha habido algunas distorsiones hacia la prensa. El día martes lamentamos profundamente la bajísima participación del sector trabajador. Somos 4 miembros principales más 4 suplentes por cada lado. Del sector trabajador llegaron dos miembros y un asesor, suplentes, un principal y un suplente. Nosotros tuvimos seis, porque además tratamos de que se plantee que vayamos principales y suplentes, claro, para enriquecer el diálogo, que a veces nos complicamos para llegar a consensos, pero el diálogo se vuelve mucho más enriquecedor. Y no pudimos avanzar en el documento a la velocidad que nos hubiera gustado. Tenemos consensos, hay que pulir esos consensos, no todo es, no es que el uno dice quiero esto y el otro está de acuerdo y le aplaude. ¿En qué temas más o menos están de acuerdo? Estamos viendo la situación principalmente de lo que es emprendimiento. Hay unas propuestas que no hay un acuerdo todavía, por eso no quisiera aventurarme, pero justamente los periodos de prueba donde se pueda terminar la relación laboral sin el costo del despido intempestivo, porque si uno quiebra
en el primero, segundo año en un emprendimiento, no solamente que quebró con todo el capital que arriesgó, sino que además debía caer en los juicios laborales como que hubiera despedido al trabajador, cuando la empresa no es que despidió, la empresa desapareció. Entonces ahí hay que ir midiendo ciertos conceptos. Y lamentablemente hasta ahí nos quedamos. Ahora, hay unas líneas maestras, digamos, que son las que trazan con el acuerdo o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que son, por ejemplo, los nuevos tipos de contrato que permitan ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral, el incremento del periodo de prueba, lo que usted acaba de decir. El tercer punto tiene que ver con la reducción de los costos de contratación y despido, que no implicaría eliminar las indemnizaciones cuando los trabajadores renuncien voluntariamente. Sí. Muchos temas, y ahorita la gran cantidad de temas se los vincula al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, por ejemplo, las nuevas formas de contratación, venimos tratando de construir formas viables, contratos o acuerdos ministeriales para sector agrícola, por ejemplo, los primeros los primeros acuerdos salieron en abril del 2013, inaplicables, luego tuvimos en el 15, luego tuvimos en el 15, 16, 17, 18. Y seguimos sin entender la dinámica. El tema es ese. Entonces, creamos contratos laborales y a veces llegamos y planteamos, parecería que hay que, no sé cómo decir, dar escribiendo, pero no puedes llegar a un sector a decir solamente esto quiero. Cuando se habla de un contrato laboral o se habla de un acuerdo ministerial, hay que ir construyendo consensos para que las cosas funcionen en el tiempo. Porque si solamente un sector plantea indistintamente, sea trabajador, empleador o gobierno, lo que sucede es que tenemos muchos documentos que no se aplican. Entonces la intención es ir construyendo esto. Hay que darse cuenta que las formas del trabajo han cambiado. No podemos seguir pensando que la situación laboral es la misma que se tenía en el 38 o en el 40 del siglo pasado. Y que estamos viendo hoy en día, y me encanta esta mesa porque veo Milton con su computadora, su iPad, su celular, y son herramientas de trabajo las tres. Y el aire acondicionado, porque Verónica igual, y otra, para mí el celular es una forma de trabajo, y si ya no accedemos directamente a un lugar de trabajo pues, para timbrar una tarjeta, pues tenemos herramientas para poder trabajar desde muchos sitios. De hecho, uno va ahora en un taxi y puede ir avanzando en temas. Entonces, esas formas nuevas, esos son temas que cuentan y que hay que, no sé si regularlas, porque aquí nos encanta la regulación y la sobreregulación y el trámite y el sobretrámite. Entonces, más bien veamos cómo dinamizamos al sector, cómo, si vamos a entrar a una reforma laboral en la cual el contrato de prueba se amplía en tiempos, no diga, pero previa aprobación del ministerio. En el 2016, cuando ya se evidenció que la ley del 15 era un desastre y que generó más problemas laborales, el 16 se comenzaron a crear el seguro de desempleo, primerito, contratos que en 4 días se pueda trabajar las 40 horas, previa aprobación del ministerio, casi nadie aplica. ¿Por qué? Porque creamos un trámite adicional, un trámite es un costo, jornada reducida. En el tema de la jornada extendida, por ejemplo, que hasta 10 horas diarias por 4 días. Es lo que se está hablando actualmente nuevamente. Y la lógica es que poderse flexibilizar un poco, y sí, la palabra es flexibilizar. No dañemos el lenguaje. En que podamos decir, ok, las 40 horas de la semana no se van a topar. Se respeta eso. La Organización Internacional del Trabajo dice que el trabajador no podrá tener menos de 24 horas de descanso consecutivo. ¿Por qué no para ciertos sectores poder acortar las 40 horas al número de días sin excederse? Las 40 horas a 3 o 4 días. A 3 o 4 días. ¿Qué pasa el viernes, por ejemplo? El trabajador tiene libre y la empresa puede cubrir ese espacio con alguien más. ¿Qué sucede en el sector agrícola? ¿Cubrir con alguien más qué significa contratar? Que podría contratar a alguien que no necesariamente sea o podrían ser 40 horas donde tenga viernes, sábado, domingo para actividades que van de corrido. ¿Qué pasa en el sector agrícola muchas veces?
periodos de cosecha o ciclos de cosecha por productos. Se cosecha pasando un día o pasando 2 días. Entonces, el lunes se me ocurre, se trabajan 10, 11 horas, el martes se trabajan 2. Y esto permite, si es que el trabajador lo desea, tener la opción de tener otro ingreso adicional. Y dinamizamos y ajustamos la norma a la realidad. No tratamos de, desde un escritorio, tratar de construir realidades absolutamente inaplicables. Se me ocurre pensar la piña, que cuando sale el sol hay mayor luminosidad, sube el nivel de azúcar y hay que cortar, hay que cosechar. Yo lo podría decir que el nivel de azúcar suba solamente los días martes para yo cosechar los miércoles, pero resulta que no funciona. Taitasol no hace caso. En el campo también, por ejemplo, para hacer ciertos trabajos culturales, dependen de la luna. Y la luna no está como quieren los trabajadores todos los días. No. Hay días donde... Y hay luna creciente que tiene unos efectos y luna menguante que tiene otros efectos. Y otros días no se puede trabajar. Un día de aguaceros torrenciales. No se puede fumigar. No se puede, sí, y hay que cambiar. Aquí sí, dentro de ciertas labores, por ejemplo, aquí en la radio, estamos en un sitio donde si afuera está haciendo sol, es de día, es de noche, llueve o no llueve, estamos tranquilamente, estamos generando nuestras actividades. Horas extras. Horas extras no siquiera se ha discutido. Sobre las 40 horas vienen las horas extraordinarias. Normal. Nadie ni se ha planteado eso. Una sola observación. Flexibilización significa poder tener dinámicas de contratación diferenciadas. Precarización significa incumplimiento de la norma. El comité empresarial plantea que se elimine el recargo del 35% de las horas extras en contratos ocasionales, por ejemplo. El 35% para contratos ocasionales no es de las horas extras. Sí, es el 35%. Es un recargo. Si uno tiene que contratar a un trabajador, quedemos en que vamos a cubrir ese viernes y sábado con otro trabajador, hay que pagarle un 35% adicional. Si nosotros pudiéramos matemáticamente solamente transferir esos valores al consumidor, que usualmente termina siendo el que paga las consecuencias, ok, pero no es tan sencillo. El día de ayer, ahí estábamos en una reunión con gente del sector exportador, y le escuchaba, justamente estuvo el ministro Martínez, y decía, todos los costos adicionales que ponemos en el Ecuador a veces, no podemos trasladarlos al mercado internacional. O sea, entonces, si hablamos que el Ecuador exporta más o menos 8.000 millones de dólares del sector no petrolero, ¿cómo competimos si le seguimos cargando costos puertas adentro? Colombia no lo hace. Colombia trabaja 48 horas a la semana y tiene una dinámica laboral muy distinta. Perú crece a una velocidad impresionante, que diría más que impresionante, envidiable. Y están funcionando. ¿Por qué nosotros seguimos empecinados en trabajar con normativa y perdón lo que voy a decir, y mentalidad del siglo XVIII, que se reguló en el XIX y XX? O sea, ya tenemos que pensar en un mundo, en un camino hacia el futuro. 7:30, Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empresarial en el Consejo de Trabajo con nosotros. Rodrigo, el Ejecutivo ha anunciado que incluirá las reformas laborales en este proyecto de Ley de Fomento Productivo 2 y que lo hará pronto. ¿Qué expectativas tienen? Si no se ponen de acuerdo, quizás el gobierno les ponga de acuerdo o les dé poniendo de acuerdo, como dicen. A ver, les estoy escribiendo. No nos den haciendo el trabajo. La ventaja que tenemos es un avance y ya hay puntos de consenso. Sí, tal vez es una forma de pensar en muchos puntos de consenso. En las observaciones del ministerio en la matriz dice, y por eso lo he mencionado, previa aprobación del ministerio. Retiremos ese tipo de trabas, más allá de a qué se llegue o a qué no se llegue. Cuando ponemos previa aprobación del ministerio, de cajón, le anulamos al artículo. O sea, no importa que diga el artículo, porque creamos trámites adicionales. Sí, cuando uno está aquí en Quito, en la República del Salvador, Eloy Alfaro, Chiris, previa aprobación del ministerio, uno puede tomarse el tiempo de ir cruzar la calle, a cruzar la calle. Pero cuando uno ya está en la vida real, en el campo, en Carapungo, no me estoy yendo todavía muy lejos, Carapungo, la Ecuatoriana, Guamaní, para no ni hablar de irse a Pacto o Gualea. Previa aprobación del ministerio implica tener una contratación adicional de alguien que haga trámites, un costo adicional
y eso deriva en un freno a la O de contratación. alguien que reemplace a la persona que tiene que hacer el trámite. Sí, pero cuando ponemos muchas trabas, lo que creamos es frenos a la contratación. Aquí ya vemos, o sea, cuando se dio el tema del servicio doméstico, ¿qué pasó? No se generó más empleo, no se generaron más empresas, como decía el expresidente. Se cayó el empleo del servicio doméstico. Mucha gente acomodó sus horarios, sus agendas y su forma de vida a simplemente prescindir de ese trabajador o esa trabajadora. Y en este momento, lo que el país requiere es dinamizar el empleo. No podemos seguir pensando como el siglo pasado. Tenemos que dinamizar el empleo y dar una flexibilización. ¿Pero qué hacer con todas esas personas que se están quedando sin empleo por el pedido de recorte de gastos en el sector público que provoca despidos? Ya. Si a y que va a seguir provocando. Ahora la fusión de Petroamazonas y Petroecuador también va a dejar despidos. Ya. Si es que no le damos herramientas al sector privado para que pueda contratar y no tener excesivos costos de desvinculación, lo único que va a pasar es vamos a seguir engrosando las filas del desempleo. Y del 38 me atrevería a decir que en 1 o 2 años más estaremos hablando del 35 o 34. La situación económica no es fácil. El Ecuador tiene que ajustarse. Es una realidad indiscutible. Las empresas, se está hablando mucho de la mecanización. En diciembre, José Villavicencio me mencionaba en una entrevista y me decía, Rodrigo, tenemos que tecnificar el campo. Yo le decía a José, y lo repito por segunda vez en mi vida en un micrófono, me da miedo decirlo en micrófonos, José, cuando hablamos de mecanización, espero que estés consciente que estamos hablando de menos trabajadores. Así es. O sea, es una realidad, pero también es una realidad que tenemos que crecer, exportar más, mejorar productividades y dar herramientas para que nuevos emprendimientos puedan salir y ahí sí que se vayan creando empresas de servicios, como sí está pasando en otros países. La palabra preferida del sector empresarial y sobre todo del gobierno en estos 2 años es emprendimiento. Cada vez que el presidente de la República sale de Quito y va a visitar sectores, habla del fomento al emprendimiento, habla del otorgamiento de líneas de crédito del Ban Ecuador, de la CFN, para que ese emprendimiento sea respaldado y pueda de alguna manera surgir y mantenerse. En el contrato con el Fondo Monetario Internacional, en la carta de intención con el FMI, también se habla de generar más empleo a través del emprendimiento. La ley de fomento productivo 2 viene con temas de emprendimiento, según el ministro Pablo Campana. Es un anteproyecto todavía lo que está, ¿no? Realmente se puede conseguir que el emprendimiento se abra camino en el Ecuador y que no dependa de las grandes empresas medianas o pequeñas ya establecidas, porque el emprendimiento viene a ser una nueva empresa, finalmente. Emprendimiento no solo es una nueva empresa, una gran empresa que crea una nueva línea de acción es un nuevo emprendimiento en una gran empresa. Tenemos empresas gigantescas que emprenden permanentemente con nuevos productos y nuevas líneas. Pero un emprendimiento, como lo estamos entendiendo aquí, es una persona que se monta un negocio para hacer algún tema artesanal, no artesanal. Así lo explica el gobierno, por lo menos cuando el presidente habla. Ahí viene ese emprendimiento, ¿qué tiempo de vida tiene? En su gran mayoría mueren antes de los 2 años. Y mueren antes de pagar el crédito. Mueren antes de pagar el crédito y cuando contratan tienen que vender casi se me sale algo que no se dice en radio. Tenemos un pito, tranquilo. Pero les toca arriesgar todo, porque cuando emprenden, muchas veces emprenden con capital propio más crédito. Y si quiebra o tiene que cerrar porque no funcionó, porque no todo ninguna empresa falla en papel. Pero si ese emprendimiento cierra y ya contrató personal, tenemos que darle herramientas para que no solamente después de haber arriesgado y perdido su capital, después de quedarse endeudado, termine demandado. Y el otro tema que también hay que ponerlo sobre el tapete. Todos esos emprendimientos inicialmente vienen desde el gestor directamente, o sea, empresas unipersonales, empresas familiares, donde no hay necesariamente empleados al inicio. Y al no haber empleados y estamos fomentando emprendimiento,
no vamos a fomentar afiliados al IES. Entonces hay que pensar también, por eso yo hacía referencia de arranque, cuando hablamos del sector, de reformas laborales, tenemos que ir viendo de la mano con las reformas a la seguridad social. Bueno, más allá de que en efecto, con o sin trabajadores hay que poner en orden ese seguro social porque el manejo que tiene y ha tenido es catastrófico, ¿no? ¿Cuándo tienen que entregar ya la propuesta final? Esperamos la próxima semana tener una reunión y ahí sí, si nos llaman el 1 de mayo en la tarde, pues nos sentaremos el 1 de mayo en la tarde a trabajar. Por eso digo, si nos llaman. Pero creo que para la próxima semana podremos ya avanzar lo más ágilmente posible. Invito al sector trabajador que por favor hagamos un trabajo conjunto porque no podemos seguir pensando únicamente en ese 38% de ciudadanos privilegiados que en este momento tienen empleo pleno. Tenemos que pensar seriamente en ese 62% que requiere de empleo y de un país completo que requiere una dinamización laboral para poder producir más y poder crecer y exportar más. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empresarial, ante el Consejo Nacional de Trabajo, buscando una reforma laboral que mejore las condiciones que tiene el país en este campo. Pausa y volvemos con el nuevo director ejecutivo de la ARCH, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.